donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza. Ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la Frontera Secreta. En la oscuridad de la mente humana habitan secretos tan perturbadores que parecen escapar de toda lógica. Historias que nos obligan a mirar de frente lo que preferimos ignorar. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido una extraña fascinación por las figuras de aquellos que, ocultos tras máscaras sociales, han cometido actos inimaginables. Los asesinos en serie no solo desafían la ley y lo moral, desafían nuestra comprensión de lo humano. Y entre todos ellos, hay uno que encarna de manera siniestra esa dualidad. Un hombre que, vestido de payaso, llevaba sonrisas a fiestas infantiles, mientras en la intimidad de su casa escondía un secreto de horror inimaginable. Hoy cruzaremos juntos esa frontera oscura para adentrarnos en la vida y la caída de John Wayne Gacy, el asesino serial, conocido como Pogo, el payaso. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de 3 hijos en una familia católica de origen polaco. Desde muy temprano, la sombra de su padre autoritario marcaría su existencia. John Stanley Gacy, su padre, era un hombre alcohólico y violento. Para él, su hijo varón jamás fue lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente hombre. Lo golpeaba, lo insultaba, lo humillaba delante de su familia. Mientras tanto, su madre Marion lo protegía como podía, convirtiéndose en su único refugio emocional. Esa dinámica, un padre que desprecia y una madre sobreprotectora, moldeó una personalidad ambigua, frágil y necesitada de aceptación. Durante su adolescencia, John sufrió además serios problemas de salud, desmayos, un corazón débil y hospitalizaciones constantes. Su fragilidad física solo alimentaba la dureza con la que su padre lo trataba. Y sin embargo, a pesar de aquel hogar tormentoso, John Gacy trató de llevar una vida normal. Fue Boy Scout, trabajó desde joven e incluso llegó a casarse en 1964 con Marilyn Myers, con quien tendría 2 hijos. Se mudaron a Iowa, donde Gacy administraba un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, propiedad de su suegro. Era, a ojos de todos, un hombre trabajador, carismático, atento con los clientes y entregado a su familia. Nadie imaginaba la tormenta que se gestaba en su interior. Bajo aquella fachada de esposo modelo y empresario responsable, algo comenzó a quebrarse. En 1968, Gacy fue arrestado por primera vez. Se le acusó de abusar de un joven menor de edad. Fue condenado a 10 años en la prisión del estado de Iowa. Su esposa lo abandonó y sus hijos fueron apartados de su vida para siempre. En la cárcel, Gacy mostró su talento manipulador. Se ganó la confianza de los guardias y de otros internos. Fundó un pequeño club, organizó actividades, se presentó como un hombre rehabilitado.
tras solo 18 meses, logró obtener la libertad condicional por una buena conducta. Regresó a Chicago. Allí, reconstruyó su vida con sorprendente rapidez. Abrió su propia empresa de construcción, rehizo su círculo social e incluso se convirtió en un miembro activo de la comunidad. Participaba en marchas políticas, recibía elogios por su labor empresarial y se mostraba siempre como un vecino confiable. Pero la semilla ya estaba plantada. La doble vida de John Wayne Gacy estaba a punto de florecer. En medio de su nueva vida, John encontró una forma de acercarse aún más a la comunidad. Se unió a un club de payasos aficionados. Allí nació Pogo, el payaso. Vestido con trajes coloridos, maquillaje exagerado y una sonrisa dibujada, Pogo visitaba hospitales infantiles, fiestas de cumpleaños y eventos comunitarios. Para los niños era un personaje alegre. Para los adultos, un vecino ejemplar. Pero hay algo perturbador en esa imagen. El payaso, que debía encarnar la inocencia, se convirtió en un velo perfecto para ocultar la oscuridad. La máscara de Pogo no solo era maquillaje, era una segunda piel, una manera de camuflar el verdadero rostro de John Wayne Gacy. Fue a mediados de la década de 1970 cuando Gacy comenzó a atraer jóvenes a su casa. Les ofrecía trabajo en su empresa de construcción, promesas de dinero fácil o simplemente un lugar para pasar el rato. En su domicilio, aquel hogar de fachada común en un suburbio de Chicago, se escondía un escenario de terror. Muchos de los que allí entraron nunca jamás volvieron a salir. Gacy perfeccionó un método macabro. Usaba su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas. A menudo, se presentaba con juegos de magia, con trucos de esposas que se transformaban en trampas fatales. La mayoría de sus víctimas eran adolescentes o jóvenes adultos, chicos con sueños, con familias que los esperaban, que un día desaparecieron sin dejar rastro. Lo más inquietante fue su capacidad de convivir con aquella oscuridad en la vida diaria. Mientras desaparecía jóvenes en Chicago, Gacy organizaba parrilladas con sus vecinos, posaba para fotos con políticos y seguía presentándose como Pogo en fiestas infantiles. La magnitud de su secreto solo se revelaría años más tarde. Al menos 33 jóvenes fueron asesinados a manos de este payaso siniestro, la mayoría enterrados en el propio sótano y patio de su casa. Un vecindario tranquilo, un hombre aparentemente ejemplar y bajo sus pies un cementerio oculto. Durante años, Gacy logró escapar de toda sospecha, pero en diciembre de 1978 cometió un error que selló su destino. El 11 de diciembre, un joven de 15 años llamado Robert Pist desapareció tras entrevistarse con Gacy para un supuesto trabajo. La policía investigó y todas las pistas los llevaron a la casa de John. Las autoridades comenzaron a vigilarlo. Pronto descubrieron su comportamiento errático, sus contradicciones y los rumores oscuros que circulaban a su alrededor. Una orden de registro fue suficiente para abrir la puerta del horror. En su domicilio, los agentes encontraron pruebas que lo vinculaban directamente con varias desapariciones. El olor nauseabundo de la casa confirmaba lo que nadie quería creer. El 22 de diciembre de 1978, John Wayne Gacy, Pogo, fue arrestado. Poco después confesó, con una frialdad escalofriante,
haber asesinado a decenas de jóvenes. El juicio de Gacy comenzó en 1980 y atrajo la atención mundial. Era el payaso asesino, el vecino ejemplar convertido en un monstruo. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, pertenencias de las víctimas, restos humanos encontrados en su propiedad, testimonios que revelaban su patrón de manipulación. Gacy, en un intento de evitar la condena, alegó demencia. Sus abogados intentaron presentarlo como un hombre con múltiples personalidades, como si Pogo y John fueran entidades distintas. Pero el jurado no dudó. El 13 de marzo de 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos. La sentencia fue la muerte. Durante años, Gacy permaneció en el corredor de la muerte. Pintaba cuadros de payasos, daba entrevistas e insistía en su inocencia. Pero el 10 de mayo de 1994, su tiempo se agotó. Fue ejecutado por inyección letal en una prisión de Illinois. John Wayne Gacy no solo fue un asesino, fue un espejo retorcido de la dualidad humana, la sonrisa y la máscara frente al horror escondido. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos rostros amables esconden secretos imposibles de imaginar? ¿Cuántas veces la maldad se disfraza con colores de inocencia? El caso de Pogo marcó un antes y un después en la criminología moderna, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por lo que reveló sobre la capacidad humana de vivir dos vidas paralelas, la de la normalidad aparente y la de la oscuridad absoluta. Cuando escuches una risa de payaso, ¿podrás verla igual? Cuando mires a tu vecino sonriente, ¿qué tanto crees conocerlo realmente? Gracias por cruzar la frontera secreta. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nuevas historias cada semana. Hasta la próxima, donde lo inexplicable espera ser contado.